Muy buenas tardes, somos Borja Barinaga y Héctor Puente y tenemos el placer de presentaros esta propuesta a la que hemos titulado Poder y comunicación sociosimbólica, el uso de imágenes y emojis con marcadores identitarios de los partidos políticos españoles. La presente propuesta se circunscribe dentro de un grupo de investigación que se llama LEMDIEM y es un proyecto multidisciplinar e interuniversitario entre las universidades Francisco Vitoria de Madrid y Complutense de Madrid, en el que un grupo de investigadores con intereses compartidos en torno al uso de la imagen y más concretamente del emoji como dispositivo comunicativo, tratamos de analizar o nos centramos en el uso o potencial que tiene la imagen, concretamente en este caso los emojis, aunque en la actualidad también estudiamos los stickers o los memes, a la hora de expandir las posibilidades comunicativas del texto escrito como un complemento que amplía o enriquece con mucho el sentido comunicativo en tanto que lo dota de sentido, de contexto, de identidad, donde operan una serie de estructuras que reproducen inercias culturales, hegemonías, etc. Simplemente nos gustaría presentarnos. Tenemos una página web que se llama The Emoji Study Site y aquí justo podéis indagar más si os interesa acerca del proyecto y cómo el estudio de los repositorios de emojis tienen un gran peso a la hora de generar y reproducir cultura y comunicación digitalmente mediada. Como hemos introducido, nuestro interés principal en la presente propuesta es el análisis de los emojis, en este caso como marcadores identitarios en el campo de la política. Una de nuestras hipótesis iniciales es que los emojis que acompañan a los textos o por ejemplo a los mensajes que se difunden en redes sociales a partir de cuentas oficiales de partidos políticos, estos emojis operarían como marcadores identitarios que refuerzan el mensaje, que dotan de cohesión, que reproducen determinadas estereotipias, prejuicios y que pueden servir como elementos de cohesión grupal, tanto para minorías, colectivos, posicionamientos políticos, etc., con todas las partes potencialmente beneficiosas, como con todas las partes o contrapartes problemáticas que visibiliza o emerge este fenómeno. Así pues, desde nuestra óptica, las imágenes o símbolos, ya sean emojis, stickers, memes que acompañan a los textos en nuestra comunicación digitalmente mediada a través de internet, de redes sociales, etc., pueden ayudar a clasificar ideológicamente los mensajes que comunicamos. Desde nuestro punto de vista son dispositivos muy interesantes porque condensan o resumen muy bien intencionalidades comunicativas en la esfera político-ideológica y por tanto su análisis, que la verdad que la literatura empírica o científica previa no ha sido muy abordado dentro de la comunicación sociosimbólica, consideramos que sí que son instrumentos o dispositivos que tienen no solo mucho poder comunicativo, sino que operan como dispositivos que pueden ayudarnos a identificar, segmentar mensajes, intencionalidades comunicativas, etc. ¿Por qué es esto? Desde nuestra óptica y un poco con todo el bagaje o trayectoria científica acumulada, la imagen, dado que es un lenguaje simbólico por su naturaleza semiótica, tiene un gran componente de comunicación visceral, emocional, cultural, que ancla o dota al mensaje meramente basado en texto de un sentido mucho más amplio. Por ejemplo, un error o una problemática clásica con la que muchas de nosotras y nosotros estamos familiarizados es a la hora de escribir por WhatsApp o por Telegram, muchos mensajes se malinterpretan. ¿Por qué? Porque solo contamos con el texto plano. Hay esa carencia o falta de comunicación simbólica, lenguaje corporal, expresividad, emoción, que la imagen sí que consigue canalizar muy bien. Gracias a estos emojis podemos dotar al mensaje de texto de este contenido tan humano, tan cultural. Paralelamente, consideramos que las imágenes, más concretamente los emojis, pueden convertirse en buenos identificadores o marcadores o signos de pensamiento político o marcadores identitarios o socioculturales
para determinados grupos, organizaciones, minorías. Consideramos que pasan a ser parte de la identidad, determinados símbolos, iconos, se convierten en elementos culturalmente, identitariamente relevantes para determinados grupos o minorías o mayorías políticas. Paralelamente, si bien son buenos marcadores identitarios y socioculturales, también consideramos que pueden ser buenas herramientas para identificar la fiabilidad de un mensaje. Esto es muy interesante porque gracias al uso que se hace de la imagen o el emoji podemos detectar con mayor facilidad si puede ser una fake news, una noticia falsa, si puede ser un discurso de odio. Entonces, tenemos esta hipótesis en la que sospechamos que estudiando los emojis podemos clasificar mejor los mensajes, su veracidad, su diseminación, etc. Por tanto, ¿a qué aspira nuestra propuesta? ¿Cuáles son los objetivos? Pues bien, nuestra propuesta tiene un objetivo dual. Por un lado, en la presente propuesta hemos tratado de hacer una arqueología, una trazabilidad, una revisión de las metodologías existentes hasta la fecha para estudiar y clasificar el lenguaje simbólico. ¿Qué hemos hecho? Una revisión transversal y multidisciplinar de las principales disciplinas que abordan el lenguaje simbólico, ya sean la computación, la lingüística, la sociolingüística, la ciencia política, la antropología social y cultural, etc., la psicología social. Y hemos tratado de ver qué herramientas y qué estrategias metodológicas se han seguido para analizar el lenguaje simbólico. Asociado a esto, también tenemos un segundo objetivo, no solo reflexionar y revisar las metodologías que han existido, sino proponemos un estudio de caso de una metodología propia que surge de esta revisión previa de metodologías existentes y de un refinamiento y un trabajo de repensamiento crítico. Hemos querido hacer un estudio de caso, sobre cuáles son los procesos comunicativos de los 4 principales partidos políticos españoles en base a la representación parlamentaria. Estos son Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Podemos y Vox, y ver qué peso tienen la imagen y los emojis en sus mensajes oficiales en redes sociales, más concretamente la red social Twitter. Es decir, abordar cómo estos 4 grandes partidos políticos españoles utilizan los emojis, en qué sentidos, en qué situaciones, en qué contextos y con qué frecuencia cuantitativamente. Consideramos que este objetivo es muy pertinente, dado que, por desgracia, si bien la comunicación sociosimbólica ha sido muy ampliamente estudiada en diversas disciplinas, sí que el uso o el estudio del emoji como un elemento sociosimbólico de la comunicación apenas cuenta con ejemplos en el campo de la política. ¿Qué metodología proponemos? Bueno, nuestra metodología es mixta, es triangulada, combina métodos cualitativos y cuantitativos de investigación y digital. Desde el punto de vista cualitativo hemos hecho una etnografía virtual, nos hemos dedicado a hacer observación participante durante los 3 meses iniciales de 2022 en las redes sociales oficiales de los partidos políticos que hemos mencionado, y desde el punto de vista cuantitativo hemos hecho un web scraping, un raspado web, descargando la producción de tweets, de mensajes que han hecho estos partidos políticos en sus redes sociales oficiales. Esto nos ha llevado a segmentar, clasificar y contextualizar más de 3.000 tweets mediante esta metodología en la que hemos analizado el número de mensajes producidos y su proporción de emojis utilizados en cada mensaje, y ahora justo nos encontramos en una fase más cualitativa en la que tratamos de relacionar o comprender qué papel juega el emoji dentro de la comunicación del mensaje, dentro de la intencionalidad, dentro de la identidad que se genera, y cómo genera grupos o agrupaciones que empiezan a utilizar determinados tipos de emoji con sentidos e interpretaciones identitarias diferentes al habitual. Es decir, cómo los emojis tienen sentidos diferentes en función de los grupos o redes sociales en torno a los grafos o a los núcleos de los partidos políticos. Por ejemplo, cómo un emoji concreto para un partido político puede tener un sentido más aséptico, más neutro, que meramente traslade una comunicación más plana, más textual, mientras que en otro partido político puede ser un signo, puede ser un signo identitario, patriótico, etc. Paralelamente, también hemos tratado metodológicamente de refinar y de contribuir con una propuesta metodológica en base a una taxonomía de marcos interpretativos, comunicativos e identitarios para analizar mejor los mensajes con emoji.
Aquí un ejemplo visual de cómo se utilizarían los emojis en las redes sociales. Hemos cogido capturas de los 4 grandes partidos que hemos analizado y podemos observar cómo hoy en día el uso de los emojis en los mensajes de las cuentas oficiales políticas es totalmente ubicuo. Prácticamente una parte muy significativa, en muchos casos, mayor al 50% de los mensajes, tienen al menos 2 o 3 emojis en cada mensaje. Es muy frecuente, de hecho casi el 100% de los mensajes que se dejan en redes sociales, que producen los partidos políticos en redes sociales, cuenta con al menos un emoji. Pero sí que vemos que el uso que hace cada partido político de los emojis, aquí justo estamos indagando esto, tiene un sentido diferente. Algunos partidos, en este caso Vox, tienden a sobrerepresentar o utilizan mucho las banderas. Entonces esto puede ayudarnos a confirmar, nos falta estudiarlo, cómo el sentido de los emojis es muy diferente para cada partido político, mientras que el uso de los emojis para, por ejemplo, el PSOE es diferente, aunque también vemos que continuamente ponen la rosa en sus mensajes como un elemento de consistencia con su posicionamiento de identidad marca política. Respecto al análisis de resultados, como hemos comentado, hemos hecho una taxonomía que nos ayude, o estamos desarrollando, mejor dicho, la actualidad, una taxonomía que nos ayude a identificar mejor el uso de los emojis que hacen los partidos políticos españoles, los 4 grandes políticos. Pero ¿cómo hemos hecho esta taxonomía? Nos hemos inspirado en el bagaje o en la tradición de la ciencia política y la sociología, y más concretamente del campo de los movimientos sociales. A la hora de analizar el potencial sociosimbólico que tiene el emoji o la imagen dentro de los mensajes de texto, nos hemos centrado en 3 dimensiones. La primera sería el marco identitario, es decir, a qué tipo de audiencias o perfiles sociodemográficos orientan los partidos políticos el mensaje, a quién se dirigen. Claro, aquí este marco identitario es muy relevante, porque en función de a qué audiencia te dirijas, el uso que haces de los emojis va a ser diferente. Es un perfil más joven y utilizas emojis más con los que los jóvenes pueden estar más familiarizados. Es un perfil de otro tipo en el que utilizas unos emojis que para esos grupos sociodemográficos, políticos, identitarios, culturales tiene un sentido diferente al de el grueso del colectivo español, etc. En segundo lugar, no solo nos interesa a qué audiencia se dirigen o el destinatario del mensaje, sino cuáles son las problemáticas que visibilizan o emergen los distintos partidos políticos a través de sus redes sociales. Esto es el marco diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué problemas detecta Vox frente a Podemos en España? ¿O qué problemas visibiliza o comenta en redes sociales PSOE frente a PP? Por último, el tercer marco sería el marco de pronóstico y agencia. Claro, si hay problemas que son elevados a la esfera político-pública, también habrá soluciones y propuestas. Esto es lo que se conoce como el marco de pronóstico. ¿Qué soluciones políticas propone cada partido político? Pues nuestro objetivo es analizar con qué frecuencia se utilizan emojis en cada uno de los 3 marcos, identitario, diagnóstico y pronóstico, y si existen diferencias tanto entre partidos políticos a la hora de utilizar número de emojis como el tipo de emojis que utilizan, y en los 3 marcos diferentes. Esto nos ayudará a clasificar o segmentar las diferentes estrategias comunicativas o más frecuentes de cada partido político, identificar los posicionamientos políticos en torno a la comunicación sociosimbólica. Justo ahora nos encontramos explotando los resultados, pero ya tenemos algunos resultados muy tentativos, muy exploratorios con micromuestra. Hemos realizado una extracción de 400 tweets de las cuentas oficiales de los partidos políticos, y aquí ofrecemos datos cuantitativos de cuál es el porcentaje de tweets que contiene al menos 12 emojis en las cuentas oficiales de cada partido político. Pues vemos, por ejemplo, que en el caso del PSOE, más de la mitad de sus tweets contiene al menos 2 emojis. Un emoji es prácticamente el 100% de los mensajes en los 4 partidos políticos. Claro, una de nuestras hipótesis será analizar si existían desde el punto de vista cuantitativo diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia o recurrencia con la que se utilizan los emojis. Para ello hemos realizado un test de análisis de varianza, una ANOVA, en el que el p-valor ha dado 0,0001, es decir, muy bajo. Por lo tanto, podemos afirmar que sí que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso del número o volumen de emojis en función de partidos políticos. Ahora nos faltaría hacer lo mismo, pero segmentado por tipos de emojis concretos. Por ejemplo, el PSOE utiliza más o menos este tipo de emojis que pueden ser clasificados como identitarios, como comunicativos, como orientados a público joven, versus, por ejemplo, Vox, Podemos o PP. A nivel cualitativo, justo ahora estamos desarrollando esta taxonomía en la que ya entramos en qué contextos se utilizan los emojis, qué repositorios concretos se utilizan para cada situación, para cada problemática.
etcétera. Finalmente nos gustaría terminar compartiendo una serie de inquietudes a nivel discusión sobre próximos pasos que vamos a dar en el proyecto investigativo que estamos desarrollando. En primer lugar, nos gustaría poder comenzar a identificar cómo los emojis pueden ayudarnos a detectar los mensajes que pueden tener efectos de desestabilización en las democracias occidentales europeas a través de diseminación o difusión de noticias falsas, fake news, discursos del odio. Es más, para organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o, más especialmente, para la Unión Europea, ambos comparten que una de su línea estratégica de riesgos para la Agenda 2030 es la guerra de la comunicación y las fake news, como han emergido decenas de casos, realmente miles de casos, de uso de bots para difundir noticias falsas e influir y condicionar la arena y esfera sociopolítica. Paralelamente sí que nos gustaría seguir repensando y refinando la propuesta metodológica, esta taxonomía que hemos presentado, para poder hacerla más para optimizarla y hacerla más útil, complementando todo el bagaje previo de estudios. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que les haya interesado y les dejamos nuestro contacto por si quisieran hacernos cualquier pregunta o compartir materiales, etcétera, a su completa disposición. Muchísimas gracias.